Vale, vamos a ver la primera mitad del tema 10, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de sinapsis, de qué son esto de la sinapsis, cómo se producen, cómo se transmiten y demás, ¿vale? Vamos a dividir el tema en dos partes. Vamos a ver ahora la primera mitad y antes de Semana Santa terminamos el tema 10. En la sinapsis es en la que nos basamos para explicar todo lo que es la transmisión de la información de una neurona a otra, ¿vale? Y basándonos en la sinapsis es porque como yo hoy me lo dejé en casa. que se comunican el sistema nervioso Me di cuenta. central cuando recibe los estímulos sensoriales, cuando mi sistema nervioso central emite las respuestas a través del sistema motor, ¿vale? Veremos cómo son las aplicaciones. ¿Nos acordamos de cómo es una neurona? ¿Sí o no? Vale, decirme partes de una neurona. Bien, dendritas, axón, soma, tal, ¿vale? Configuración de una neurona. Estas son las dendritas, este es el soma y este es el axón, ¿vale? Y aquí tenemos estos, que son los botones presinápticos. Muy bien. ¿Cómo funciona la neurona a la hora de recibir y transmitir información? ¿Por dónde le llega la información? Por aquí, ¿vale? Por todas las dendritas. Entonces, por todas las dendritas a esta neurona le llegan potenciales postsinápticos. ¿Por qué? Porque se producen después de una sinapsis. ¿Bien? Estos potenciales postsinápticos que le llegan a la neurona por sus dendritas, ¿vale? En un momento dado se unen aquí en el centro, en el soma, ¿vale? Y si son de suficiente intensidad, generan un potencial de acción que se origina aquí, en el cono axónico, ¿vale? Esto es como si yo soy, imagínate, la cotilla mayor de mi patio de vecinos y tú me dices, dile a no sé quién de no sé cuánto, y el otro me dice, dile a no sé quién que no sé cuánto, y tú, no le digas nada. Bueno, pues yo sintetizo toda esa información y en función de lo que me digan, voy a junto a Rosa y le digo, ¿sabes qué? ¿Vale? Pues eso es como se origina. Yo recibo toda la información por aquí, la información que me dan otras neuronas, ¿vale? Les llamamos potenciales postsinápticos y decido si emito una respuesta, ¿vale? O no, en forma de potencial. ¿Entendido? ¿Sí o no? Vale, pues entonces, en una comunicación de neurona tendremos dos partes. Esta parte de aquí, que son los potenciales postsinápticos, y esta parte de aquí, que es potencial. ¿Bien? Hoy vamos a ver esta parte de aquí. ¿Vale? La segunda mitad del tema 10, esta parte de aquí, cómo los distintos potenciales postsinápticos se integran, cómo se decide si se hace un potencial de acción o no. ¿Vale? Todo esto para explicar nuestra querida comunicación de neurona a neurona, que se llama sinapsis. Vale. Hablamos de sinapsis. Que sepamos, aclaración, que tenemos dos tipos de sinapsis. Yo siempre os he hablado de un tipo que es la sinapsis química, pero que sepáis que hay otro tipo de sinapsis que se llama sinapsis de tipo eléctrico. Eso no es lo que tengo yo. ¿Vale? ¿Qué pasa en este tipo de sinapsis? Que entre una neurona y otra hay contacto físico. No están separadas, como pasa con las señales de tipo químico, ¿vale? Sino que la neurona presináptica que tengo aquí, ¿vale? Tiene un contacto físico con la neurona postsináptica, ¿vale? Lo que hace que el impulso eléctrico se transmita de forma automática entre una neurona y otra, a través de lo que se llama uniones hendidas, perdón. ¿Vale? Este contacto físico entre una neurona y otra hace que la información viaje de manera instantánea, pero que presenta una dificultad que no puede ser modulado. Entonces, que sepáis que hay un tipo de señales de sinapsis que se llaman sinapsis eléctricas, que no son las más comunes, pero que existen. ¿Vale? Nosotros nos vamos a centrar en la explicación de la sinapsis de tipo químico, que lo que hacen es transmitir desde la neurona postsináptica a la neurona postsináptica, desde la neurona presináptica a la neurona postsináptica, un tipo de sustancia química que se llama No es eso. neurotransmisor. ¿Vale?
¿Qué ventaja presenta esto? Aunque la comunicación sea más lenta, porque el neurotransmisor tiene que salir de aquí para llegar aquí, presenta la posibilidad de modular la respuesta, ¿vale? Entre que el neurotransmisor sale de aquí y llega aquí, ¿vale? Ahí, por ejemplo, pueden entrar en juego los psicofármacos que regulan la cantidad de neurotransmisor y demás, ¿vale? Nosotros vamos a explicar este tipo de neuronas aquí, de sinapsis aquí, que son las sinapsis de tipo químico. En estas sinapsis de tipo químico tenemos un espacio, tenemos una hendidura sináptica. ¿Bien? Vale, vamos a centrarnos en sinapsis de tipo químico y vamos a centrarnos en la segunda parte de la comunicación de la sinapsis, que es cuando se produce un potencial de acción, cuando ese potencial de acción se transmite a los botones presinápticos, ¿vale? Todo esto de la sinapsis no es más que un impulso de tipo eléctrico que, llegado a este punto, libera una sustancia química. Por eso se le llama que es un impulso electroquímico. ¿Y se produce gracias a qué? Gracias a la especial configuración que tienen las neuronas. Entonces, no os preocupéis que yo os lo repito 700 millones de veces. Solo quiero que me prestéis atención, ¿vale? Entonces, habíamos visto cómo la neurona estaba separada del interior y del exterior celular por una doble capa lipídica, ¿vale? Que lo que hacía era mantenerme separados los orgánulos que tengo aquí con los orgánulos que tengo aquí, ¿vale? Esta doble capa lipídica mantiene contacto con el agua en las cabezas de aquí, pero las sustancias que están aquí no pueden atravesar la doble capa lipídica. Entonces, para poder atravesarla tienen que hacerlo a través de unos sitios especiales que se llaman canales iónicos. ¿Bien? ¿Por qué se llaman canales iónicos? Porque lo que dejan pasar de un lado a otro son los iones. Que los iones no dejan de ser moléculas que presentan una carga eléctrica, ¿vale? Si esa carga eléctrica es de tipo positivo, se llaman catión, y si es de tipo negativo, se llaman aniones, ¿vale? Entonces, la doble capa lipídica que tienen las neuronas lo que hace es, tengo unas moléculas en el exterior que están cargadas eléctricamente, que las separo de las moléculas que hay en el interior que están también cargadas eléctricamente. Si una molécula tiene que pasar de un lado a otro, lo tiene que hacer a través de los canales iónicos, ¿vale? Tengo moléculas que están cargadas eléctricamente en un lado y moléculas que están cargadas eléctricamente en otro, ¿vale? Eso hace que en esta membrana neuronal tengo un determinado voltaje que se llama potencial de membrana, ¿vale? Si no estuviese, o sea, si su potencial de membrana, por ejemplo, si la carga en el interior y en el exterior fuese cero, si no hay diferencia entre el interior y el exterior, aquí está, el potencial de membrana sería de cero. Pero vamos a ver ahora cómo el potencial de la membrana neuronal, tendrá distinta valor en función de si la neurona está en reposo o si la neurona está transmitiendo información, ¿vale? Bien, hasta aquí. Una membrana neuronal separa el interior del exterior de la neurona. ¿Qué es lo que tengo circulando en el interior y en el exterior de las neuronas? Unas moléculas que tienen una determinada carga, que se llaman iones, ¿vale? Si esa carga es positiva, serán cationes, y si esa carga es negativa, serán aniones. Entonces, ¿qué me voy a encontrar? Que yo tengo moléculas que están cargadas negativa y positivamente en el interior y exterior, ojo, pero moléculas que también están cargadas negativa y positivamente, pero que están de distinta concentración. Habrá unas que estén más concentradas en el interior y otras que estén más concentradas en el exterior. ¿Bien? Entonces, en esta membrana, que no deja pasar la información así o así, que no deja pasar las moléculas así o así, estarán actuando, por un lado, la fuerza de difusión, que lo que hace es moverme esas moléculas en función de la concentración. Si tengo una molécula que está muy concentrada en el interior y menos concentrada en el exterior, la fuerza de difusión hará que esas moléculas salgan. ¿Bien? Pero al mismo tiempo tengo la presión electrostática, que lo que me hace es mover esas moléculas a través de la membrana en función del signo que tengan. Entonces, ¿qué harán? Positivo con positivo se repelen. Entonces, si las moléculas positivas están más concentradas en el interior, harán que entren más moléculas negativas. Y viceversa. ¿Entendéis?
¿vale? Estas dos fuerzas conjuntas que tengo en la membrana, la fuerza de difusión y la presión electrostática, me están haciendo una fuerza conjunta que se llama gradiente electroquímico. Moléculas en el interior, moléculas exterior, solo pueden pasar a través de una determinada cosa que se llaman canales iónicos, ¿vale? Diferente concentración dentro y fuera y diferente signo dentro y fuera. Entonces esas moléculas se tendrán que mover positivo con negativo y mayor concentración a menos concentración. Bien, todas esas fuerzas me forman el gradiente electroquímico. Si yo solo considero esto, lo tengo fácil, porque entonces en función de la carga o en función de la concentración, el número de moléculas iónicas del interior y del exterior debería estar equilibrado, ¿vale? Ojo, pero en la membrana tengo una tercera fuerza, que es la permeabilidad de los canales iónicos, que hacen que no todos los canales estén igual de abiertos o que no se permita la entrada a todas las moléculas que tengo en el interior y en el exterior. ¿Bien? ¿Sigo? Vale, entonces, esas tres fuerzas me están actuando en la membrana neuronal. Concentración, signo eléctrico y permeabilidad. Y me están impidiendo que las moléculas que tengo en el interior y en el exterior me atraviesen esto de aquí, que son los canales iónicos. ¿Vale? Ahora veremos cómo ese potencial de membrana, ese voltaje que tiene la membrana, tendrá distinto signo o tendrá distinto número si se encuentra en reposo, si la neurona no está transmitiendo información o si se encuentra transmitiendo información, si estamos ante un potencial de acción, ¿vale? Potencial de reposo. Este es el voltaje de membrana y este es el voltaje de membrana. Tendré un voltaje de membrana en reposo y un voltaje de membrana si la neurona está transmitiendo información. ¿Bien? Primer voltaje de membrana que voy a ver. El potencial que tiene la neurona cuando está en reposo, cuando no está transmitiendo información. Cuando la neurona está tranquila en su medio ambiente y no recibe información ni tiene que transmitirla, el voltaje de membrana es negativo en el interior respecto al exterior y se sitúa en un número de entre menos 60 y menos 70 voltios. ¿Qué quiere decir que el potencial de membrana es negativo y se sitúa entre menos 60 y menos 70 voltios? Que dentro de la neurona tengo un exceso de cargas ¿qué? Negativas. Y tengo un exceso de cargas positivas en el exterior. ¿Lo entendéis? Aquí hay muchas moléculas cargadas negativamente y muchas moléculas cargadas positivamente. Vale, muy bien. Estoy viendo que puede haber intercambio de moléculas entre el interior y el exterior celular, ¿no? Entre el interior y el exterior de la neurona pueden moverse a través de los canales iónicos. ¿Vale? Entonces, en estado de reposo hay una serie de fuerzas que están actuando en la membrana neuronal, que os dije que eran tres. Difusión, ¿vale? El signo eléctrico, por decirlo así, y la permeabilidad. ¿Vale? Esas son las tres fuerzas. Y con la actuación de esas tres fuerzas, resulta que en reposo la membrana se sitúa entre menos 60 y menos 70 milivoltios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque en estado de reposo, el catión, el signo positivo, que está más numeroso en el interior de la neurona, es el potasio. Mientras que en el exterior, el catión más numeroso es el sodio. ¿Vale? ¿Qué pasa con el signo negativo? ¿Vale? Que dentro de la neurona, lo que es más numeroso son las moléculas proteicas orgánicas, ¿vale? Mientras que en el exterior de la neurona, lo que es más numeroso es el cloro. Entonces, en estado de reposo, yo en el exterior de la neurona, lo que tengo es sodio y cloro. Sin embargo, en el interior lo que tengo es potasio y moléculas proteicas orgánicas. Si el interior es predominantemente de signo negativo, ¿qué me está diciendo, ¿vale? Por ejemplo, la fuerza eléctrica? Que lo que tengo que meter es sodio. ¿Vale? Ojo. Pero, ¿qué me está
de concentración? Yo tengo mucho potasio en el interior. Me está diciendo que salga. ¿Y qué me está diciendo la permeabilidad de la membrana? Ahora lo veremos. Un poco para que veáis. Entonces, el gradiente electroquímico, la fuerza eléctrica, lo que me está determinando es que aquellos iones que sean de signo positivo entren para compensar el exceso de carga negativa, ¿vale? Y la fuerza de difusión me mueve a los iones en función de su concentración. Si el potasio está más concentrado en el interior, tendrá que salir, mientras que los iones sodio y clorio estamos concentrados en el exterior, tendrán que entrar, ¿vale? Y la tercera fuerza, que es la de la permeabilidad de los iones, me están diciendo que la membrana neuronal en reposo es muchísimo más permeable al potasio que al sodio. Y sin embargo, no deja salir a las moléculas proteicas orgánicas. Bien, estáis todos con cara de tal. ¿Lo entendéis más o menos? Entonces, en la conjugación de todas estas fuerzas en estado de reposo, ¿qué intercambios de iones se producen? Se producen básicamente intercambios de iones de potasio, ¿vale? Que es empujado al exterior a favor del gradiente de concentración. Recordad que el potasio está más concentrado en el interior, ¿vale? Pero la fuerza electrostática es la que le hace entrar en el interior. Entonces, en estado de reposo, es el potasio el que va saliendo, entrando, saliendo, entrando, ¿vale? Para mantener esa diferenciación del voltaje de la neurona cuando está en reposo, de menos 60 a menos 70. ¿Ven? ¿Dudas hasta el momento? ¿Vuelvo a repetir? ¿Hago un resumen? Vale. Vamos a ver cómo se produce ahora un potencial de acción, ¿vale? El potencial de acción no deja de ser una señal eléctrica, que cuando llega al final del axón, lo que hace es abrir unas compuertas y liberar un neurotransmisor, ¿vale? ¿Cómo se produce esa señal eléctrica? ¿Cómo es posible que se produzca esa señal eléctrica? Gracias a la membrana que tiene la neurona. Entonces, en la membrana de la neurona me encuentro con que yo tengo moléculas en el interior y en el exterior que presentan diferente concentración y diferente carga. Entonces, ahí hay una fuerza que me está moviendo los iones en función de si son positivos o negativos, de tal manera que si son del mismo símbolo se repelen y si son de distintos símbolos se atraen, ¿vale? Y al mismo tiempo me está discriminando la concentración que tienen los iones. Oye, si yo estoy muy concentrado en el interior, tendré que salir. Si estoy muy concentrado en el exterior, tendré que entrar, ¿vale? Además de esas dos fuerzas que están actuando en la membrana, que son el gradiente electroquímico, resulta que el sitio por el que tienen que pasar los iones es un sitio especial, un túnel, llamarlo lo que sea, que se llaman canales iónicos y que presentan una permeabilidad especial para un ion u otro. Entonces me dice, tú, potasio, puedes pasar, tú, sodio, bueno, me lo pienso, tú, moléculas proteicas orgánicas, aquí te quedas que tú no pasas, ¿vale? Y esas tres fuerzas son las que me están haciendo que en estado de reposo la neurona tenga un potencial de membrana de menos 60 o menos 70 milivoltios. ¿Vale? Ese potencial de reposo de la membrana de menos 60 a menos 70 milivoltios, ¿cómo se mantiene? Pues moviendo principalmente el potasio. Que el potasio es positivo y entonces tiene tendencia a entrar, pero al mismo tiempo está muy concentrado en el interior. Entonces tendrá tendencia también a salir, ¿vale? Y en la membrana, la permeabilidad de la membrana al potasio es buena, lo deja moverse, ¿vale? Entonces, todas esas fuerzas, esas tres fuerzas que están actuando en la membrana, en estado de reposo permiten que el potasio se mueva un poco para equilibrar una fuerza y otra. Tenéis que saber que un ion es una molécula que está cargada, que si esa molécula está cargada positivamente se llama catión y que si está cargada negativamente se llama anión, ¿vale? Y tenéis que saber que, por ejemplo, en estado de reposo, lo que más tengo en el interior de la neurona, ¿dónde está? En estado de reposo, en el interior tengo principalmente potasio y moléculas proteicas orgánicas. Y estas moléculas proteicas orgánicas no salen del dentro, porque la neurona no le deja salir, no son permeables, ¿vale? Y en estado de reposo, en el exterior tengo sodio y cloro principalmente,
¿vale? Si estas moléculas no salen, ¿vale? La única que se puede mover del interior al exterior es esta de aquí, que es el potasio, ¿vale? Y todas esas fuerzas, la eléctrica, la de difusión y la permeabilidad de las membranas, en el estado de reposo, me están haciendo esto. Que el potasio ande para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera. Puede pasar libremente, nadie se lo impide y tiene que estar jugando con el gradiente de concentración y con la fuerza eléctrica. ¿Bien? Vale, muy bien. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale el potasio? Sale porque los canales iónicos se lo permiten. Abren y dejan que salga. ¿Eso quiere decir que es la única manera que tienen los iones de atravesar la membrana? No. ¿Vale? Hay otro tipo de transporte que se hace a través de lo que se llaman las bombas iónicas, que permite que los iones se muevan de un lado al otro de la molécula en contra de corriente o en contra de lo que cabría esperar. Bien, porque van en contra de concentración o bien porque van en contra de signo. ¿Vale? O sea, es un tipo de transporte que se llama un tipo de transporte activo. Como es un tipo de transporte activo y no es un tipo de transporte pasivo, este tipo de bombas, que se llaman bombas iónicas, consumirán energía. ¿Vale? Consumirán una molécula de adenosín trifosfato para poder funcionar. ¿Vale? Porque yo estoy sacando algo y estoy haciendo un esfuerzo para poder moverlo. La molécula más famosa o más conocida de iónica es la bomba de sodio y potasio ATP-ASA. ¿Vale? Que lo que hace es expulsar 3 iones sodios hacia el exterior y meter 2 iones potasio hacia el interior. Ojo, que el potasio está más concentrado en el interior. Entonces, para poder meter más iones potasio, tiene que consumir energía. Ojo, que el sodio está más concentrado en el exterior. Entonces, para poder sacarlo, esto requiere un esfuerzo. ¿Vale? Y esto de aquí lo que hace es contribuir a que la carga de la membrana en estado de reposo siga siendo negativa. Por eso se llaman bombas de tipo electrogénicas. ¿Bien? ¿Bien de bien? Más o menos. Bien de bien. ¿Vale? Vale, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, al cono axónico, que es el que yo os decía, este de aquí, bueno, es que no tengo muy bien. ¿Qué pasa cuando el cono axónico de aquí decide que todo lo que está recibiendo por aquí es de suficientemente intensidad como para emitir una respuesta? Que aquí se producirá un potencial que llamaremos de acción. ¿Vale? Lo que la neurona recibe a través de sus dendritas puede ser algo que provoque que esta neurona de aquí se vuelva más negativa, o pueden ser cambios que provoquen que esta neurona de aquí se vuelva más positiva. ¿Vale? Si la estimulación que reciben las neuronas hace que su potencial de membrana se vuelva más negativo, quiere decir que se han hiperpolarizado. ¿Vale? Si la estimulación de neurona hace, ¿vale?, que suba su potencial de membrana, que deje de ser tan negativo, se dice que se ha despolarizado. Yo soy la cotilla del barrio y él me dice, no hables con nadie, no hables con nadie, no hables con nadie. Y él me dice, vete a hablar con tal. Este me está hiperpolarizando y este me está despolarizando. ¿Vale? Él me está diciendo que me esté quieta, que no me mueva. Esa es la hiperpolarización, me voy a volver más inactiva. Pero este me dice, dile a Rosa, vete, ¿vale? Él me está despolarizando, está haciendo que yo me mueva, que yo transmita esa información, ¿vale? Esta es la de José Montado, la de Luis y yo. ¿Vale? Si lo que él me dice es de la intensidad suficiente, si el cotilleo que me está contando es realmente muy jugoso, yo generaré un potencial de acción en el cono axónico. ¿Bien? ¿Y qué es generar un potencial de acción en el cono axónico? Es que el potencial de membrana cambie radicalmente hasta alcanzar un valor de 50 milivoltios positivos. ¿Vale? Esto solo pasa al alcanzar los 50
50 milivoltios positivos. Esto solo pasa si yo recibo un cotilleo lo suficientemente jugoso como para alcanzar un determinado umbral de excitación o potencia umbral, ¿vale? Que se cifra en torno a los 15 milivoltios. Yo estoy sentada en mi sofá. Si él me cuenta el cotilleo que me haga moverme y levantarme del sofá, dispara un potencial de acción. Si lo que él me cuenta es, bueno, un 6, no me levanto del sofá, ¿vale? O sea, tengo que llegar a un determinado nivel, que es este de aquí, para disparar un potencial de acción, que de repente es que el potencial de membrana se vuelva positivo, alcance los 50 voltios. Este umbral obedece a la ley de todo o nada. Se produce si la despolarización es suficiente y cuando se produce siempre conserva el mismo valor sin disminuir. ¿Bien? ¿Y en qué consiste este potencial de acción? Consiste en que yo, de repente, ¿vale? María, perdón. Dígame. ¿Podrías volver a ver el cuadro? Sí. ¿En qué altura del gráfico se produce esa umbral de excitación? Está aquí, ¿vale? La D. Fase de polarización, reposo. Claro, la D es es el umbral, ¿vale? Entonces, yo tengo la membrana aquí, de menos 70. Si la excitación llega hasta los menos 50, esta es la potencia umbral, ¿vale? Y entonces, si llego a este, ¿veis? Lo que hago inmediatamente es disparar un potencial de acción. Estaba leyendo fase de polarización, reposo en el gráfico, la D, y por eso me estaba liando. Claro, esto es cuando se produce la despolarización, vale. pero este es el umbral. Bueno, fase de polarización, reposo, vale. Esto lo hago nosotros. ¿Vale? Este es el umbral. Si yo recibo este cotilleo lo suficientemente jugoso, me muevo. Ahora, como el cotilleo se quede por aquí, no me mueven del sofá. ¿Bien? Vale. El potencial de acción, venga, ahora que estoy, tiene la siguiente fase. Una fase de despolarización o fase ascendente, en el que yo llego hasta los 50, y una fase de repolarización o fase descendiente, ¿vale? En el que vuelvo a coger el potencial de membrana de tipo negativo. Vuelvo a coger los menos 60, menos 70. Venga. ¿Por qué se produce ese potencial de acción? Porque el cotilleo que me están contando lo que hacen es que mis canales iónicos de repente dejen de ser impermeables y sean totalmente permeables a los iones, ¿vale? Se abren las compuertas y todo el mundo puede entrar y salir, ¿vale? Si todo el mundo puede entrar y salir y yo, dentro en el interior, ¿vale?, tengo una carga negativa, ¿qué pasará? Entrará mucho positivo, ¿vale? Porque ya no hay nada que se los impida. El sodio puede pasar libremente, el potasio puede pasar libremente, ¿vale? Y lo que hace es que el potencial de membrana llegue rápidamente hasta los más 50 milivoltios. ¿Se abren igual las compuertas de sodio que las compuertas de potasio? No, se abren en dos momentos temporales distintos, ¿vale? Lo primero que se abren son los canales para que entre el sodio, ¿vale? Y además de entrar por la diferencia de potencia, entran también por la diferencia de concentración. Y una vez que se abren los canales de sodio y empieza la despolarización, se empiezan a abrir los canales de potasio. Cuando llego aquí arriba, se cierran los canales de sodio, ¿vale? Y cuando estoy aquí, se empiezan a cerrar los canales de potasio. ¿Bien? Que yo llegue aquí, mira, al final de todo, se cierran también los canales de potasio, ¿vale? Que yo en esta fase de aquí haya cerrado los canales de sodio, pero no tenga cerrados los canales de potasio, lo que ocasiona es que la neurona en esta fase de aquí no pueda transmitir información y se halle en el periodo refractario absoluto, ¿vale? Yo aquí empiezo a abrir canales de sodio, empiezo a abrir canales de potasio, cierro canales de sodio y aquí todavía tengo abiertos los canales de potasio.
como tengo abiertos todavía los canales de potasio, la neurona está transmitiendo información, entonces cualquier estímulo que le llegue por aquí no va a ser capaz de transmitirlo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando ya llego aquí y tengo cerrados los canales de sodio y tengo cerrados también los canales de potasio? Que yo aquí, la neurona puede transmitir información, puede recibir estimulación y transmitir otro impulso nervioso, pero aquí hay un periodo refractario que se llama de tipo relativo, aquí lo tenéis, en el que la neurona no tiene los menos 60 o los menos 60 milivoltios, ¿vale? Sino que su potencial de membrana baja hasta los menos 90 milivoltios. De tal manera que si la neurona quiere volver a transmitir información cuando está aquí, no necesita una estimulación de 20 milivoltios, necesita una estimulación de 40. ¿Lo entendéis? Si yo estoy aquí y quiero transmitir información, el cotillón que me tiene que contar tiene que ser de tal envergadura que me saquen del sillón, de la cama y en pijama. ¿Lo entendéis? Sin embargo, si estoy aquí, me basta con que sea algo medianamente jugoso. ¿Bien? Entrada de sodio, entrada de potasio. ¿Veis la diferencia en el tiempo? El primero que entra es el sodio y el segundo que entra es el potasio. El sodio entra muy rápidamente y muy en el inicio, y el potasio va aumentando su velocidad, ¿vale? Y después va disminuyendo lentamente. Que se abran los canales de sodio, que se abran los canales de potasio, no quiere decir que esos iones de sodio y de potasio se muevan, porque ¿qué pasaría si están equilibrados en el interior y en el exterior? Que aunque yo abriese los canales, ellos no se desplazarían, ¿vale? Eso lo que me hace es distinguir el concepto de conductancia, ¿vale? La conductancia es el movimiento de iones a través de la membrana. Si esos iones están igual de concentrados, están equilibradas las cargas en el interior y en el exterior, esos iones no se mueven, ¿vale? Hay conductancia cuando los iones atraviesan la membrana. Entonces, por lo que vimos ahora, la conductancia del sodio y del potasio cambia a lo largo del potencial de membrana, ¿vale? Al principio, lo que habrá será mucha conductancia para los iones sodio, que son los que atraviesan la membrana muy rápidamente al inicio, ¿vale? Que son estos de aquí, ¿vale? Sobre todo esto pasa en la fase de despolarización, ¿vale? La conductancia para los iones potasio no es tan rápida como para los iones sodio. Se mantiene o va subiendo más lentamente, ¿vale? No alcanza semejante valor como para los iones sodio, ¿vale? Y también va decreciendo lentamente en la fase descendiente, ¿vale? Aquí tengo abierto sodio, aquí tengo abierto potasio, aquí cierro sodio y aquí voy cerrando potasio. ¿Bien? ¿Lo entendéis? Perfecto. Pues no vamos a explicar, ¿no? Que tengo mucho más, ¿vale? Vale. Este potencial de acción se origina aquí. Se origina aquí. ¿Lo entendéis? Y llegado un momento, tiene que transmitirse hasta los botones presinápticos. ¿Por qué? Porque aquí es donde está acumulado el neurotransmisor. Cuando el impulso nervioso llega aquí, abre otros canales iónicos que dejan salir el neurotransmisor. Y es ese neurotransmisor el que comunica con la neurona siguiente, ¿vale? Tiene que haber una conducción de ese potencial de acción desde el soma por todo el axón, en una única dirección, no va hacia arriba, ¿vale? Va hacia abajo, una única dirección. ¿Bien? Y se transmite sin perder intensidad. ¿Por qué se transmite sin perder intensidad? Porque yo tengo mi axón cubierto de vainas de mielina, de tal manera que los potenciales de acción se generan local y gradualmente en las zonas donde no hay mielina. ¿Vale? Esto se llama conducción saltatoria.
va saltando de módulo de Rambier en módulo de Rambier, de módulo de Rambier en módulo de Rambier, así hasta que llega al final. ¿Qué ventajas presenta esto de que vaya saltando? Mayor rapidez de respuesta, porque no tengo que generar potenciales de acción en todo el axón, sino que solo en los momentos donde no hay mielina, y permite un ahorro de energía. Bien. ¿Recapitulamos? Vale. Tranquilos, que esto es más fácil de lo que parece. Vamos allá, venga, recapitulamos. Tengo mi neurona. Vale, venga. Tengo mi neurona. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Yo tengo aquí una parte de la comunicación de la neurona y otra parte de la comunicación de la neurona. Yo me voy a centrar ahora en esta parte de aquí, que es donde se genera el potencial de acción. ¿Dónde se genera el potencial de acción? En el cono axónico, ¿vale? ¿Y por qué se genera un potencial de acción aquí? Porque la neurona recibe información, recibe potenciales postsinápticos de sus distintas dendritas, ¿vale? Si recibe potenciales postsinápticos de sus distintas dendritas y lo que le cuentan es de la suficiente intensidad o le interesa lo suficiente, ¿vale? Aquí se genera un potencial de acción que se inicia aquí y llega hasta aquí, ¿vale? Cuando llega hasta aquí, libera neurotransmisor, que es la sustancia química que viaja hasta la siguiente neurona, ¿vale? Bien, todo esto se puede hacer por una especial característica que presenta la neurona, que se la confiere su membrana. ¿Qué es lo que hace esta membrana? Separa las moléculas que tiene la neurona en el interior y en el exterior celular. Un tipo concreto de moléculas que se llaman iones. Si se llaman iones es porque tienen una carga, que podrá ser positiva o negativa. Entonces la molécula se separa el interior y en el exterior celular. Y tiene iones aquí y iones aquí. ¿Qué ventaja o qué característica presenta? Que los iones de aquí y de aquí presentan distinto signo, presentan distinta concentración y además mi membrana de neurona es muy especialita, no deja pasar a todos, ¿vale? Entonces, esas tres fuerzas, concentración, sin carga, justo, carga y permeabilidad, harán que mi membrana juegue con los iones en función de cómo le convenga, en función de si está en reposo o si está transmitiendo información. Y hacen que esta membrana tenga un determinado potencial, que le vamos a llamar potencial de membrana. Vale, empezamos. Potencial de membrana, ¿vale? Cuando la neurona no está transmitiendo información, cuando la neurona está en reposo, está esperando que le llegue el cotilleo, ¿vale? Cuando la neurona está en reposo, ¿qué está? Con carga negativa en el interior respecto a la carga que está en el exterior, ¿vale? ¿Hay un exceso de qué? ¿De cationes o de aniones? Aniones, ¿vale? Hay un exceso de aniones en el interior con respecto al exterior. En concreto, yo tengo en el exterior sodio y cloro. Y tengo en el interior potasio y moléculas proteicas orgánicas. Y en reposo resulta que el interior de la neurona está cargado negativamente. Si está cargado negativamente, ¿qué cabría esperar? Que el sodio pasase automáticamente al interior celular, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que aquí hay una mayor concentración de potasio y aquí hay una mayor concentración de potasio y resulta que las moléculas proteicas orgánicas, que son negativas y que yo esperaría que las neuronas las sacase afuera, no pueden salir porque la membrana no les deja, ¿vale? Entonces, en reposo, en esos menos 60 o menos 70 milivoltios,
con la fuerza de concentración, con el gradiente, con la carga eléctrica y demás, el equilibrio se mantiene gracias, básicamente, a los iones de tipo ¿qué? Potasio. ¿Vale? Que el gradiente de concentración los pasa al exterior, pero la fuerza de difusión, ¿vale?, los impulsa al interior. ¿Vale? Y además la membrana presenta una permeabilidad intermedia a esos iones, de tal manera que los deja moverse medianamente libres. ¿Vale? Esto cuando la neurona está calmadita, no le pasa nada. ¿Qué pasa cuando la neurona recibe... Espera. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando la neurona recibe información? Que la información que recibe a lo mejor no es de interés para ella, ocasionando que se hiperpolarice, que se vuelva más inactiva, que a lo mejor que la información que reciba sea lo suficientemente buena como para transmitirla a las demás. O sea, que provoquen que su potencial de membrana sea más positivo, menos negativo, o se despolarice. ¿Vale? Si esta información que recibe, si esta despolarización es lo suficientemente intensa como para llegar a un nivel, se llama potencia umbral, sucede un potencial de acción en el cono axónico. ¿Vale? Un potencial de acción aquí. Yo lo que recibo a través de aquí me convence, me gusta lo que oigo, se lo voy a contar a mis vecinos. Entonces voy a emitir una respuesta aquí, que se moverá hacia abajo. ¿Vale? ¿Y cómo es ese potencial de acción? Pues, no veo ni un carajo, Pues ese potencial de acción no deja de ser una rápida inversión del potencial de membrana, de tal manera que cuando era negativo pasa a ser positivo y alcanza los 50 milivoltios. Todo esto, estos 50 milivoltios que están aquí, se alcanzan siempre y cuando el cotilleo sea lo suficientemente jugoso como para llegar a una potencia umbral o a un umbral de excitación. Si lo que me cuentan me interesa o llega a un determinado nivel, hago esto, que no deja de ser una rápida inversión del potencial de membrana. ¿Vale? ¿Por qué se produce esta rápida inversión del potencial de membrana? Porque lo que yo estoy cambiando es la permeabilidad. ¿Dónde estás? Lo que estoy cambiando es la permeabilidad de mis canales iónicos. ¿Vale? De repente dejo entrar, que antes no me gustaban mucho, dejo entrar a los iones sodio. Como tengo exceso de carga negativa en el interior, los iones sodio, si yo los dejo pasar, entran a cholón. ¿Vale? Esa entrada masiva de iones sodio, ¿vale?, hace que se abran los canales iónicos para el potasio, a cholón. ¿Vale? Después cierro los canales de sodio y por último cierro esos canales de potasio. ¿Vale? Si los permito entrar libremente, y hay diferente concentración y diferente signo, hay mucho movimiento hay muchos movimientos de iones. Entonces hay mucha conductancia, ¿vale?, mucho tránsito de iones a través de la membrana neuronal. ¿Bien? Y la diferencia de tiempo entre que entra un ion, o sea, que se abre un canal, que se cierra un canal, que se abre otro canal y que se cierra otro canal, me diferencia las dos fases del potencial de acción. Una fase de despolarización y una fase de repolarización. ¿Vale? En esta fase de despolarización, primero abro los canales sodio, después abro los canales potasio. Aquí empiezo a cerrar los canales sodio. Y en esta fase de aquí, todavía tengo abiertos los canales de potasio. Como todavía tengo abiertos los canales de potasio, hay un periodo de potencial de la membrana que se llama un periodo refractario absoluto, donde la neurona, aunque quiera, esta de aquí no puede transmitir. ¿Vale? Cuando ya tengo cerrados todos los canales, lo que pasa es que el potencial de membrana se vuelve más negativo que el que tenía la neurona previamente. Alcanza los menos 90 milivoltios. Entonces la neurona podrá transmitir información, pero siempre cuando el estímulo que le llegue sea de mayor intensidad que el que había previamente. ¿Vale? Si yo tengo un potencial de membrana de menos 60 y la potencia umbral está en menos 50, necesito una estimulación de ¿cuántos voltios? De 10. Pero si en mi periodo refractario relativo la neurona tiene un potencial de membrana en menos 80,
¿Qué estimulación necesitaré? 30 para poder llevar a ese nivel. ¿Vale? Pues hijo, esta es la primera parte. Conductancia. Bueno. Lo que se origina aquí tiene que llegar hasta el final para poder liberar los neurotransmisores, que son los que realmente atraviesan la hendidura sináptica, ¿vale? Bien. ¿Dudas? Ninguna, ¿lo sabéis todo? Ion por aquí, ion por allá. Ion por aquí y ion por allá. Básicamente es esto. Tú me gustas, tú no me gustas. Tú me gustas, tú no me gustas. ¿Sabes? Tú es así, básicamente. ¿Vale? Venga, a ver, ejemplo de examen. Ejemplo de exámenes. Atención, pregunta. ¿Qué es una bomba de sodio y potasio? La bomba de sodio. La D. La D. La D. Tengo aquí Yo mis diría... dudas, ¿eh? Ah, Yo tengo aquí mis dudas. Yo os pongo la A. pero No la lo tengo D del todo claro, ¿eh? No va a favor de la funciona solo a favor del gradiente. Va contra la gradiente. Ahora ya no tengo mis dudas. Tío. Claro, nada, entonces sí. Vale, venga. En la fase ascendiente del potencial de acción, ¿qué es lo que se produce? Esto, el cierre de los canales de sodio dependientes del voltaje. Sí, El cierre de los canales de potasio dependientes del voltaje. eso es en lo descendiente, ¿no? Una hiperpolarización. Eso es abajo del todo. ¿Vale? Esto pasa, los canales de sodio, cuando la neurona tiene los 50 milivoltios. ¿Vale? Y esto pasa cuando la neurona inicia su fase descendiente. ¿Vale? En la fase descendiente del potencial de acción se produce, entre otras cosas, mira, El calcio no. el calcio no pinta nada aquí, ¿vale? El calcio se abre en otro momento, ¿vale? ¿Y esto? ¿Qué tiene que ver la fase descendiente con esto? Nada. Entonces, tras, ¿vale? Y con esto y un bizcocho nos vamos a casa. Entonces, ¿qué veremos la semana que viene? Chicos, venga, seguidme que así lo dejamos iniciado. Nosotros hemos visto ahora, ¿vale? Ya, por el documento y se acabó. Nosotros hemos visto ahora cómo la información que yo recibo a través de las distintas dendritas, ¿vale? Ocasiona un potencial de acción aquí que se transmite aquí, ¿vale? ¿Qué vamos a ver la semana que viene? Vamos a ver cómo cuando el potencial de acción llega aquí, ¿vale? El neurotransmisor, la sustancia química que sintetiza la neurona, sale de aquí, ¿vale? Sale de aquí para llegar a la dendrita de la siguiente neurona y ocasiona lo que llamamos potenciales posinápticos, ¿vale? Entonces, hemos visto cómo se inicia la comunicación neuronal porque se inicia un potencial de acción aquí, ¿vale? La semana que viene veremos cómo cuando el neurotransmisor sale de aquí y llega aquí, también genera un potencial, pero no es un potencial de acción, es un potencial posináptico, ¿vale? Venga, ya os podéis ir.